un listado de 500 alumnos, a qué sección pertenecen y qué número de carnet tienen. Y también problemas del nombre, no me ponen nombre completo. En fin, que es un dolor de cabeza enorme poder reportarles la calificación a los grupos. Lamento mucho, ya un sexto semestre y todavía no saben ni en qué sección, ni cuál es su número de carnet, ni su nombre completo. Así que se los digo, por lo menos tal vez para el final ponen bien sus datos para evitar ese gran contratiempo que tenemos para poder calificarles. Yo no sé si lo hacen solo en mi curso o en todos los cursos, pero sí, es cosa complicada el reporte de calificaciones. Bueno, el examen extraordinario, si hay personas que necesitan extraordinario, por favor al final de la clase me lo reportan y les doy fecha de evaluación, ¿verdad? Bueno, empezamos entonces. En la última clase que tuvimos, yo les presenté lo que era la interpretación del derecho. Hoy vamos a trabajar la forma de interpretar los contratos. ¿Cuáles los principios, las normas que aplican para poder interpretar los contratos? ¿A qué se refiere este tema? Por ejemplo, se elabora un contrato de compraventa. En el curso de Derecho Notarial van a volver a ver esto que estamos hablando. O sea, eh, como notarios van a tener que elaborar un contrato, por ejemplo, un contrato de compraventa. Tiene que existir definitivamente los nombres completos de las personas, no a medias el nombre. La identificación, el documento de identificación de la persona bien escrito. Imagínense los efectos que tiene un contrato. Para que surta efectos sin problema, van a tener que elaborarlo con la mayor claridad posible. Esta clase de trabajo no se hace a la ligera, a la carrera, que le urge a la persona, no. La calidad del trabajo va a depender del cuidado que le ponga cada profesional. ¿Por qué? Si no elaboran el contrato con claridad respecto a cuál era la voluntad de los contratantes, qué fue lo que acordaron correctamente. Por ejemplo, si el pago del inmueble era un pago al contado y si se hizo con cheque, cheque de caja, identificar bien el número del cheque de caja, de qué banco, la cantidad que se está pagando, o bien si se está haciendo el pago en efectivo, poner que en ese momento en presencia del notario están pagando en efectivo tal cantidad. Pero todo eso tiene que quedar muy claro. O bien, si el pago va a ser por abonos, porque un contrato de compraventa puede ser con acuerdo de voluntades que se pague por abonos, establecer con claridad cuánto se está dando de enganche y cómo se van a realizar los pagos, en qué cantidades, si se va a cobrar intereses o no se va a cobrar intereses, el tiempo, el plazo que van a establecer en el contrato, en fin. Por eso les digo, no son contratos que tienen que hacerse a la carrera, no, no. Tiene que estar bien redactado con claridad. ¿Para qué? Para evitar que en el futuro exista un conflicto sobre la interpretación del contrato, porque de lo contrario se tendría que
aplicar los principios que vamos a ver para la interpretación del contrato. Si no quedó con claridad redactado, no quedó bien establecido cada situación acordada, entonces para eso la ley, el Código Civil, ha establecido los principios que se aplican para interpretar el contrato. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que la voluntad de los contratantes quede claramente interpretada, el alcance, cuál era la situación real de esos contratos, ¿verdad? Porque después surgen litigios, surgen pleitos. Por ejemplo, el contrato de promesa de venta, la ley establece que el máximo de tiempo que comprende son 2 años. 2 años es el plazo máximo de un contrato de promesa de venta. Pero lamentablemente se han visto casos en los cuales solo se le dio un contrato de promesa de venta y la persona no sabe qué es eso. Piensa que ya es la compraventa, la transferencia definitiva del inmueble y eso no es así. Y la persona solo guarda su contrato de promesa de venta y considera que con eso ya tiene título de propiedad. Y eso no es así. Todo eso lo vamos a ver también aquí porque después de estos temas yo ya entro a enseñarles directamente los contratos en particular. Entonces las personas entran en conflicto, ¿verdad? En conflicto y con riesgo de perder el negocio que habían celebrado. O sea, es muy delicado y así que espero que pongan mucha atención con este tema porque esto que vamos a ver hoy les va a servir también para su curso de derecho notarial, porque ustedes no solo van a ser abogadas o abogados, sino también van a obtener el título de notario. Entonces, el trabajo de un notario y los efectos de un contrato son la forma en que se elabora, ¿verdad? Y lo que vemos hoy va a ser la forma de interpretación. Cuando el contrato necesita que se apliquen estos principios para interpretarlo, para cuando hay conflicto entre las partes. ¿Quiénes tendrían que interpretar un contrato? En primer lugar, los dos contratantes o cuatro contratantes, ¿cuántos son los que intervinieron en el contrato, verdad? Primero ellos tienen que tenerlo claro. Si los terceros, si hubo alguien que intervino como tercero, también, ¿verdad? Tendrá que entender qué era lo que quería plasmar el contrato. Si ellos no entienden, entonces se van a ir a juicio. Entonces, ¿a quién le corresponde ahí interpretar el contrato? Al juez. El juez a quien van a poner el caso para resolución judicial. O bien a través de los medios alternativos para la solución de conflictos, como por ejemplo la conciliación. El conciliador, para ayudar a las partes a llegar a un acuerdo, tiene que entender qué era lo que querían dejar plasmado en el contrato. Y principalmente el notario, ¿verdad? Antes de hacer el contrato, tiene que tener totalmente claro qué clase de contrato es la que va a elaborar y por ende las cláusulas que va a contener, ¿verdad? Entonces veamos la presentación y continuamos platicando después.
Un momentito, por favor, solo estamos conectando. El tema que nos corresponde desarrollar es lo relativo a la interpretación de los contratos. En la clase anterior estudiamos la interpretación de la ley y vimos cómo la ley del organismo judicial establece reglas de interpretación. Esas reglas de interpretación que van también ligadas a lo que son las reglas de interpretación de los contratos. Vamos a iniciar nuestra presentación del día de hoy para comprender cómo se tiene que interpretar un contrato. ¿Qué es interpretar contratos? Es la labor de averiguación y comprensión del sentido y alcance del consentimiento, es decir, de las declaraciones de voluntad de las partes contratantes. Queremos, para interpretar un contrato, tener claridad sobre cuál era la voluntad de los contratantes, cuáles son los derechos y las obligaciones que consintieron los contratantes a la hora de celebrar un contrato. Para eso es la interpretación. De la misma forma que existen reglas para interpretar las normas jurídicas, existen reglas para interpretar los contratos y es lo que vamos a ver el día de hoy. La tarea de quien interpreta un contrato es más ardua y compleja porque además de eliminar las dudas y ambigüedades del contrato que pudieran surgir entre los dos contratantes o uno de los contratantes, debe de tratar de averiguar cuál es la concreta voluntad de las partes, por lo cual la interpretación del contrato ha de cumplir su función, que es al mismo tiempo objetiva y subjetiva. La función del contrato, por supuesto, es haber dejado plasmado a través de las cláusulas contractuales la voluntad de ambos contratantes, las condiciones, los derechos, las obligaciones, cuál era el compromiso, qué era lo convenido entre las partes. Y a través del contrato queda plasmada esa voluntad de manera objetiva en un documento y subjetiva porque era la voluntad manifestada por los contratantes. Definición de interpretación. La determinación del sentido y alcance de una norma jurídica es la interpretación del contrato, que no es sino la idéntica determinación con respecto a la reglamentación intersubjetiva que nace de un acuerdo de voluntades sobre un objeto y con un concreto fin económico social. ¿A qué se refiere esto? En clases anteriores hemos visto que el acuerdo de voluntades plasmado en un contrato es ley entre las partes. Se establece a través de la interpretación del contrato, por supuesto, el cumplimiento de ese acuerdo de voluntades que se plasmó en un negocio jurídico, que se haya con el objeto por el cual se celebró el contrato y de manera
de cumplimiento de un fin, ya sea económico y social. ¿Qué es interpretar un contrato? Es declarar cuál es la virtualidad de las palabras en que se ha expresado la voluntad de las partes. ¿Cuál es el valor jurídico de lo expresado con palabras plasmadas en un contrato? No es necesario, por supuesto, interpretar un contrato cuando es absolutamente claro y preciso y exacto, cuya lectura literal indique indubitablemente a las partes, o sea, sin lugar a dudas, cuáles son las obligaciones y los derechos para cada una de las partes. ¿En qué forma deben ser cumplidos los compromisos convenidos y plasmados en el contrato? Pues ahí no hay necesidad de interpretar porque es totalmente claro para las dos partes contratantes. No da lugar a ninguna duda lo acordado. ¿Quiénes interpretan los contratos? Deben ser correctamente interpretados por las partes, los terceros vinculados. Los terceros vinculados serán los beneficiarios del contrato o bien los terceros que se han hecho cargo de garantizar el cumplimiento, por ejemplo, de una obligación como una deuda, que son los acreedores de un contrato, o por el conciliador o el juez que debe dirimir alguna controversia. En esa tarea de interpretar el contrato es indispensable la calificación de la naturaleza del contrato, entender exactamente su significado. ¿Qué clase de contrato fue el que celebraron las partes? Si era un contrato de donación o un contrato de compraventa, por ejemplo. Si no hubo un precio de compra, es un contrato de donación. La donación es un regalo que una persona da a otra porque es su voluntad. En cambio, en el contrato de compraventa hay un precio, hay un valor, hay una transacción, un negocio comercial celebrado entre las partes. Entonces hay diferencia. Entonces, para calificar el contrato hay que establecer claramente qué era la clase de negocio que estaban celebrando las partes. En ocasiones hay que llenar los vacíos del convenio, de lo acordado entre los contratantes, mediante la aplicación de las normas supletorias pertinentes o acudiendo a usos y costumbres no contradictorios con la ley y la moral, o a la forma en que la ley resuelve casos análogos. Por ejemplo, si es un contrato de donación, nuestro Código Civil establece específicamente las normas que regulan esta clase de contratos. Entonces, si en las cláusulas plasmadas en el contrato existe algún vacío, pues se acude a lo regulado por la ley para poder aclarar este vacío. ¿Sí? Si hay algo que se omitió poner en el contrato, pues la ley ayuda en ese caso a aclarar este vacío contractual. O bien, dice acá, el uso y las costumbres, la moral, casos similares, por ejemplo, con la analogía, también ayudan a aclarar cuando existe alguna situación de estas en un contrato. ¿Cómo interpretar la declaración de voluntad de los contratantes? Hay que discernir y explicar de modo ordenado y exhaustivo los efectos jurídicos que produce.
Hay que desentrañar la declaración de voluntad de las partes y los factores que deben tomarse en cuenta. Para ello, nuevamente, se menciona, es indispensable calificar la naturaleza del contrato. ¿Qué clase de contrato era el que celebraron las partes? Entender su significado y en ocasiones llenar los vacíos del convenio mediante la aplicación de las normas supletorias pertinentes. Habla como normas supletorias porque la principal norma es la plasmada por acuerdo de voluntades en el contrato, porque lo acordado, la voluntad de las partes es ley, dijimos, ¿verdad? Es ley entre las partes. Pero si existe algún aspecto vacío que hay que aclarar, entonces en este caso se aplica las normas que están reguladas en el Código Civil, específicamente en lo relativo al contrato que se celebró, si es donación, mandato, compraventa, en fin, se acude a las normas legales o acudiendo a usos y costumbres no contradictorios con la ley, la moral o a la forma en que la ley resuelve casos análogos, los casos similares, a la honradez, a la moral, al cumplimiento de la palabra dada. Esos son usos y costumbres, ¿verdad? Antes decían que no había necesidad de hacer contratos escritos, porque la palabra había que honrar la palabra. Con el tiempo, ahora sí, hay que aplicar por el medio de prueba que produce el contrato escrito, ¿verdad? Los principios. ¿Cuáles son los principios para interpretar contratos? En primer lugar, se utilizan para la búsqueda de la voluntad real de los contratantes la intención de las partes, regulada en el artículo 1593 del Código Civil. Dice, cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Las palabras, el significado de las palabras. Cuando hay una palabra de que es necesario consultar su significado, pues se acude al diccionario de la Real Academia Española y en ese sentido, pues se interpreta cuál es la voluntad de las partes. El principio de conservación del contrato, lo que las cláusulas establecieron, lo que de manera escrita quedó establecido como derechos y obligaciones de cada uno de los contratantes. La buena fe. Este principio es, pero fundamental. La buena fe en aplicación a la interpretación del contrato. La conducta ética. Desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Para la interpretación de los contratos se aplican los siguientes principios. Dice, se busca el principio subjetivo. Se busca la común intención de las partes plasmadas en las cláusulas del contrato y de manera objetiva el contrato conforme la voluntad declarada por los contratantes. Aquí vemos que el principio subjetivo nos limita a lo que es la intención de los contratantes. En cambio, en el objetivo es la voluntad declarada, lo que quedó escrito en el contrato. Va más allá
de la intención, porque en el objetivo ya se materializa esa voluntad de los contratantes que era al principio subjetivo. Interpretaciones. En la interpretación tenemos primeramente la restrictiva. Esta se lleva a cabo en el sentido de no considerar aspectos comprendidos en el contrato, diferentes de aquello sobre lo que las partes se propusieron contratar. La restrictiva, o sea que no permite agregar nada que no esté expresamente en el contrato. La sistemática, entendida en el sentido que las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas con las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. O sea, para hacer una interpretación sistemática, no tenemos que leer las cláusulas del contrato de manera aislada, sino leer en su conjunto todo el contenido del contrato, de manera que se aclare cualquier duda, cualquier situación no clara. Entonces se interpreta en su conjunto todo el contenido del contrato. Admite que cuando alguna cláusula permita diversos o contrarios sentidos, o cuando dos o más cláusulas tienen contradicción entre sí, de manera que sea imposible su coexistencia, se esté a lo que sea más congruente con la materia o naturaleza del contrato. Y nuevamente nos remite a lo que es la clase de contrato que se está llevando a cabo, la naturaleza del contrato. ¿Cuál era la clase de contrato que se celebró en el negocio jurídico? Puede tomarse en cuenta la finalidad que sea propia del contrato, según su naturaleza o materia. Tenemos el principio de las cláusulas ambiguas. Consiste en la interpretación basada en usos y costumbres del lugar en que el contrato se haya otorgado. ¿Qué es una cláusula ambigua? Es cuando no hay claridad, no es clara. Es una cláusula del contrato que tiene diversas interpretaciones, por eso le llama ambiguo. No tiene una claridad precisa, es oscuro su contenido. Entonces, para ello, este principio de interpretación de las cláusulas ambiguas dice que se tiene que tomar en cuenta quién plasmó, propuso esa cláusula. ¿Quién fue de los contratantes el que tomó la decisión de que se redactara esa cláusula en el contrato? O bien que sea la persona que dio lugar a esta ambigüedad. Por ejemplo, que fuera entre un deudor y un acreedor. Por lo regular, los acreedores son los que ponen las condiciones del contrato, bajo qué condiciones dan los contratos de mutuo. Si apareciera una cláusula ambigua, se interpretaría a favor de quien no elaboró esa cláusula. Interpretación en los contratos tipo o llamados contratos de adhesión. Aquí tenemos lo que son los contratos de adhesión. En caso de imposibilidad de interpretar alguna cláusula, se entenderán las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias de un contrato insertas en modelos
o formularios preparados de antemano por uno de los contratantes. Estas se interpretan a favor del otro contratante, del que no elaboró el formulario, el modelo de contrato. Existen, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, los contratos preelaborados. Y el que solicita la tarjeta de crédito, pues no tiene opción de redactar ninguna de las cláusulas. Si necesita la tarjeta de crédito, lo firma con esas condiciones. Entonces, esos son los contratos de adhesión, los que ya están escritos, impresos, son ya formularios elaborados previamente por uno de los contratantes. Entonces, aquí lo que sucede es que se debe de interpretar a favor de la parte que no preparó el modelo o formulario en el que se celebró el contrato, cuando existen clausuras ambiguas o contradictorias. A favor de la otra persona. Un contrato de adhesión es cuando está en un formulario. ¿Qué son las cláusulas abusivas? Es aquella que ha sido redactada previamente y el consumidor no ha podido influir sobre su contenido. El contrato se reduce a una mera imposición y pierde libertad e igualdad las estipulaciones porque son oscuras, ambiguas, mal redactadas, unilateralmente beneficiosa para el predisponente, expropiatorias de los derechos del adherente y desnivelan el principio de reciprocidad de intereses. Una cláusula abusiva es una cláusula que está totalmente a favor de solo uno de los contratantes. Y que en esa preelaboración, como es en el caso de los contratos de adhesión, existe mucha oscuridad para que la otra parte que firmó este contrato preelaborado, pues saliera totalmente perjudicado. Aquí, en este caso, esta clase de cláusulas abusivas van contra todo principio de reciprocidad de intereses entre los contratantes, porque va solo a favor y a beneficio de uno solo. Entonces, afecta al que afecta esta redacción de cláusula a la hora de la interpretación, pues tiene que definitivamente favorecerle a la hora de que se pronuncie en contra de ello. Supuestos típicos de una cláusula abusiva. Las condiciones abusivas, por ejemplo, del crédito, que deben entenderse como la aplicación a los contratos de concesión, de ejemplo, de crédito, por ejemplo, un interés excesivo. Cuando hay un interés excesivo es una cláusula abusiva. Y a la hora de una reclamación, de un litigio existente, pues definitivamente de manera judicial, los jueces están facultados para corregir estos excesos de interés. Se aplica ya de manera legal e incluso se pide informe al Banco de Guatemala sobre el interés que se tenía el día en que existió este contrato y se hace el ajuste correspondiente. La repercusión sobre el consumidor o usuario por defectos o errores administrativos, así como el costo de servicios que en un tiempo determinado se le ofrecen gratuitamente, por ejemplo, no quieren cumplir con la oferta, vimos que hay maneras de pedir el cumplimiento legal, ¿verdad? Si existen afectando al contratista con defectos
o gastos administrativos cargándole al consumidor, entonces también eso es objeto de una cláusula abusiva. Principio de la defensa del contrato. Por supuesto, este principio lo que busca es que se cumpla lo estipulado en el contrato, los derechos y obligaciones de cada uno de los contratantes. Y por eso proporciona diferentes reglas para interpretarlo. Y no puede conocerse la intención o voluntad de las partes contratantes sobre el objeto principal, la obligación carece de valor. O sea, sería un contrato eh, que puede ser objeto de nulidad porque no tiene la claridad sobre el objeto principal del contrato. Y eso es nulo absolutamente. Se toma como no celebrado. No existe claridad sobre la clase de contrato que se está llevando a cabo. ¿Qué fue lo que se contrató? ¿Cuál era el bien que se estaba contratando? Está de manera indefinida. Entonces, existe vicios de consentimiento. Una de las partes no sabe qué clase de contrato está firmando. Entonces, ahí es absolutamente nulo. El Código Civil conserva la posición tradicional de las normas para la interpretación contractual, que se orientan en buscar la intención de las partes, que esa es la teoría subjetiva. La voluntad interna, aunque excepcionalmente admite la voluntad declarada, la teoría objetiva, y que además de la interpretación propiamente dicha, permite la calificación y la integración del contrato. Aquí se resume todo lo que es la interpretación de un contrato de manera tan sencilla. Hace el enlace de las diversas teorías para poder interpretar un contrato. La intención de las partes, qué fue lo que quedó plasmado por escrito en las cláusulas del contrato y si está claramente establecido qué clase de contrato. Y la integración del contrato es que todo el contenido de las cláusulas se tienen que leer para poder interpretar cuál era la voluntad de los contratantes. Una cláusula con otra dice todo el contenido. Entonces, eso es la interpretación de un contrato. Para buscar la intención de las partes, no debe descartarse el estudio, por ejemplo, de la correspondencia que se hubiera remitido entre los contratantes, dictámenes que hubieran requerido, borradores de proyectos del contrato, en fin, los antecedentes para averiguar lo que las partes discutieron en la preparación del contrato. O sea, es lo que veíamos para las reglas de interpretación de las normas, la historia fidedigna de la institución. En este caso, también los antecedentes, por ejemplo, la correspondencia, los correos electrónicos que las partes se transmitieron, todos esos documentos sirven para establecer realmente cuál era la intención de las partes, la voluntad de las partes. ¿Qué es lo que ellos habían acordado? ¿Qué era lo que se había ofrecido? En fin. ¿Cómo se realiza la interpretación subjetiva? Partiendo de la evidente inclinación subjetivista del Código Civil, en el cual, si bien la intención de las partes hay que buscarla fundamentalmente en el propio texto del contrato, no debe descartarse en casos necesarios el examen de la historia del mismo, lo que hablamos anteriormente, la correspondencia que cruzaron las partes, la oferta que se le había dado, en fin, todos los medios de prueba que permitan interpretar
de mejor manera cuál era realmente la voluntad de los contratantes. Para ese estudio es importante analizar la correspondencia que se hubiera cruzado entre las partes, los dictámenes que hubieran requerido, los borradores, proyectos, en fin, todo antecedente que contribuye a averiguar qué pensaban o qué se proponían las partes cuando discutieron el contrato. ¿Cómo se realiza la interpretación objetiva? Debe pensarse también en la dificultad que muchas veces hay que encontrar en la voluntad de los contratantes y que el contrato, una vez celebrado, no interesa solo a las partes, sino también a los terceros, como mencionamos anteriormente, el beneficiario que está haciendo, que va a tener de este contrato, por ejemplo, un heredero, ¿verdad? Si lo hubiera. ¿A quién puede afectar? Y en todo caso a la sociedad entera, en tanto que si por interpretaciones incorrectas se lesiona la confianza en los contratos, se afectaría el orden público del Estado. Lo que vimos en clases anteriores es el cumplimiento de los contratos, la celebración de los contratos también interesa al Estado, porque precisamente por la misma correcta convivencia entre las personas que vivimos en este país, necesitamos ser respaldados por las leyes, por el cumplimiento de la ley y poder acudir a un órgano jurisdiccional a exigir de manera forzosa el que se cumpla con lo pactado, con lo acordado, para que no sea, para que tanto los derechos y obligaciones plasmadas en el contrato sean cumplidas por ambas partes. Si una de las partes falla, pues se acude a los órganos del Estado, al organismo judicial, para que a través de la acción de los jueces se restablezca el derecho de una parte que está siendo afectada. La interpretación de los contratos requiere el orden siguiente. Primeramente, el texto del contrato. Eso es lo primero que tiene que leerse para poder interpretar. De conformidad con las reglas de interpretación, ese es el primer paso, leer el texto del contrato. Lo que no estuviera previsto en el contrato, aplicando la litera K del artículo 36 de la Ley del Organismo Judicial, dice: en todo acto o contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de la celebración, excepto las concernientes al modo de reclamar en juicio la buena fe. ¿A qué se refiere esto? A lo que hemos mencionado. De acuerdo a lo plasmado en el contrato, se establece con la ley a qué clase de contrato corresponde. ¿Y cuál es la buena fe? ¿Qué realmente es ese principio fundamental que significa actuar de manera correcta, leal, honesta por parte de los dos contratantes? Se hizo un contrato sin engañar al otro, sino con un comportamiento correcto. A esto se refiere nuestro segundo paso. Lo que no estuviera previsto en el contrato, pero sí se habló, por ejemplo, entre las partes, se dio la palabra de cierta entrega de un bien, por ejemplo, entonces debe de cumplirse tanto con las normas vigentes, porque, por ejemplo, en un contrato de compraventa tiene que entregarse el bien objeto del negocio de compraventa, porque es una transacción, se pagó un precio, tiene que recibir el objeto comprado.
No puede existir mala fe. Tiene que haber honradez, moralidad, compromiso, correctamente la conclusión del negocio celebrado. Si no hubiera ley aplicable, lo que indique la costumbre o uso probados de cuya creencia participe la comunidad del lugar donde el contrato debe ser cumplido. Según convenio internacional, el derecho consuetudinario debe de ser respetado en las comunidades. Dentro de las comunidades, sobre todo del interior de la República, tienen sus normas de convivencia de los pueblos. Y esto también lo acepta nuestra legislación como aspectos, como formas de interpretación de los contratos acordados basados en el derecho consuetudinario, en lo aprobado por las comunidades y lo que cumplen en los pueblos cuando se hace una clase de compromiso contractual, un negocio contractual, por ejemplo. A falta de costumbre o uso, lo que desprenda la doctrina legal. Como vimos en la clase anterior, los fallos de la Corte de Constitucionalidad constituyen doctrina legal y los fallos de la Corte Suprema de Justicia también hay doctrina legal de cumplimiento a la hora de una controversia que es aplicable. La interpretación de disposiciones testamentarias, por ejemplo, de conformidad con el artículo 940 del Código Civil, dice que toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. Cuando existe la celebración de un testamento, el testador está en libertad de poner las condiciones que él considere conveniente. Entonces, para interpretar una disposición de última voluntad, se tiene que acudir a la interpretación de las palabras, pero también a todo el contenido del testamento para poder haber establecido cuál era la voluntad del testador, cuál era su intención realmente a la hora de dictar su testamento. La interpretación del testamento no debe hacerse tomándolo sobre palabras o frases aisladas, sino la totalidad de la declaración de voluntad. Conduce claramente esta norma a lo que es la interpretación literal, lo que mencionamos como interpretación restrictiva, y lo subjetivo, que es la historia de la elaboración del contrato, lo que mencionamos, la correspondencia, los borradores. La sistemática son las cláusulas del contrato que se interpretan unas con las otras. Cada cláusula se ha ido interpretando de la lectura de su conjunto, ¿verdad? Del conjunto de las cláusulas que comprenden el contrato. Y hasta ahí llegamos. ¿Cómo vieron la explicación de cómo se interpretan los contratos? ¿Cómo se van aplicando esa interpretación a la hora de tener que, pues, interpretar lo que las partes querían plasmar? Milton Villeda, buenas noches. Milton Villeda, Milton Villeda, toda la clase estuvo con la mano levantada. Milton Villeda.
Licenciada, buenas noches. Él no le puede contestar porque está grabando la clase. Ay, entonces, ¿por qué levantaba la mano? A ver, ¿verdad? Marco Antonio, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Un gusto saludarla nuevamente. Buenas noches. Fíjese que a mí, pues, Bonita, primero es un poco difícil tener alguna duda a veces con lo que usted nos explica y la elocuencia de las diapositivas, pero no me Sí, quedaba muy claro ¿qué no le quedó lo de claro? los principios de cláusulas ambiguas, ¿verdad? Ah, muy bien. Consiste en la interpretación basada en usos y costumbres del lugar en el que el contrato se haya otorgado, ¿verdad? Por supuesto, Sí, al hablar de ambiguas, queda la duda de cómo llegar a concluir aclararla. y que y que al final siempre van a llegar a ser como para un término del que está contratando, o en este caso, eso creo que más o menos entendí, licenciada. Bueno, mire, cuando hay una cláusula ambigua, eso lo utilizan mucho los jueces. ¿Qué sucede ahí? Digamos, hay contratos donde ha existido mala fe de alguna de las partes y lo ha puesto confuso, de manera que el otro contratante no lo entendió a la hora de firmar el contrato. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, que fuera un contrato de tarjeta de crédito y que las cláusulas de esos contratos de tarjeta de crédito son confusas, ¿verdad? No lo entendió la otra parte que se adhirió al contrato. Bueno, ¿qué es lo que dice la norma? Cuando es una cláusula ambigua, contradictoria, se interpreta a favor de la persona que no hizo el contrato, a la persona que no puso esa cláusula, por ejemplo, ¿sí? Porque se determina que en el texto que está en esa cláusula no se entiende, confundió al otro contratante. Entonces se interpreta, bueno, además de que se tiene que leer todo el texto, ¿verdad? Todo el contrato, cuál era realmente la intención de las partes. Incluso menciono ahí que los documentos anteriores a la celebración del contrato ayudan al, a la persona que está interpretando el contrato a establecer cuál era realmente la voluntad de los contratantes, ¿sí? Entonces, para que sea una decisión la que se tome lo más correcto posible. Si quisieron confundir a la otra parte, pues eso se valora, ¿verdad? Y definitivamente una cláusula ambigua, una cláusula abusiva, que también menciono las cláusulas abusivas, eso ayudan a interpretar a favor de la persona que no puso esa cláusula. Ujú. Muy bien, licenciada, gracias. Sí, sí, eso ayuda mucho. También se mencionan los contratos de adhesión. Eso es sumamente utilizado en todo lo que es el comercio, ¿verdad? El comercio, las tarjetas de crédito, los contratos de mutuo, muchas veces esas lugares de empeño, ¿verdad? Donde prestan así con mucha rapidez dinero, hacen firmar a las personas contratos que ya tienen preimpresos. Por ejemplo, hace poco fui a un asunto bancario y la letra era, pero sumamente pequeñita, imposible de leer con anteojos, ni con anteojos se leía. Entonces, para poder leer ese contrato, tuve que hacer una ampliación del texto, probé leerlo con lupa y no se podía ni leer con lupa. Entonces hubo que hacer una ampliación para poder leer el contenido de esas cláusulas maxi pequeñas, para poder entender qué decía esa parte del contrato de adhesión, ¿verdad? Eso sucede mucho con las tarjetas de crédito, todos esos contratos de mutuo
que con rapidez prestan dinero, eso afecta, por supuesto, a las partes. A la hora de interpretar el contrato, es a favor de la persona que no hizo ese contrato de adhesión. Oscar René, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Tenía una, una duda sobre lo último, la última diapositiva que estaba hablando sobre, vamos a ver, esa interpretación sobre el testamento que tiene que llevar la totalidad de la declaración de voluntad. Tenía una duda. Si alguien, por ejemplo, digamos, ejemplo, mi papá me quiere Heredar. heredar, ajá, Y hace el testamento a su favor. Sí, ajá, digamos, un bien, un terreno. sí. Él puede poner una cláusula de no venta. Que usted nunca lo venda. O sea, Ajá, que yo no la pueda en vender. Civil 2 les hablaron de los testamentos condicionales, ¿verdad? Establecen determinadas condiciones, pero esa condición no podría ser a perpetuidad. No, a perpetuidad no. Pero sí dejarle un plazo, por ejemplo, de 20 años, si esa es la voluntad de su papá, sí lo puede dejar. Pero si nunca se especifica. Ah, bueno, si no queda expreso, entonces no lo dejó. Solo se lo dijo verbalmente. Y Ah, lo que no está escrito, no pueden exigir el cumplimiento. entendido. Gracias, licenciada. Sí, si no está expreso en el testamento, no surte efectos, ¿verdad? En lo que queda plasmado en el testamento, las condiciones que queden plasmadas en el testamento, esas son las que opera, ¿verdad? Su cumplimiento. Incluso hay condiciones donde dice que le prohíbe casarse con con la señorita Juana Pérez Estrada, por decirle. Y no cumple con esa condición, pierde su derecho a heredar. Pero si ese fuese ¿cómo se dice? Si ese fuese su voluntad, no hay un mínimo ni máximo, ¿verdad? O sea, si solo se lo dice. Ahí sí no, porque expresaría claramente con quién no puede casarse. Pero eso no implica que usted puede casarse con cualquier otra persona. Sí, sí, pero me refiero por ejemplo, la venta de ese bien. No, si él No, solo lo dice, pero licenciado le puede poner una cláusula de no venta, tuvo que ver especificado cuánto tiempo, ¿verdad? sí, definitivamente, para Bueno, poder que cuando hay una sucesión hereditaria, por supuesto, le tienen que asignar al heredero, en ese caso sería un legado, si quedó especificado qué bien es el que le deja, el legado. Y al terminar el proceso sucesorio, se inscribe en el registro de la propiedad a favor de esa persona. Ahora bien, en el caso de que la condición diga que si usted no cumple con la condición, ese bien se lo deja a otra persona o pasaría a una institución de, de beneficio, por ejemplo, para los niños, ¿verdad? Enfermos de cáncer, por ejemplo. Entonces, en esos casos, sí perdería el derecho de ese legado y sería a favor de esa institución que dispuso el testador, por ejemplo, porque esa era la voluntad del testador. Y si incumple con la voluntad del testador, ya sabe que tiene el riesgo de que va a perder el bien porque así lo dejó dispuesto el testador. muy bien. Muchas ¿Sí? gracias, licenciada. Sí, así que si les prohíben casarse con determinada persona, no pueden casarse. Así quedó expreso en el testamento. Diferente es la donación, ¿verdad? Esa es otra clase de instrumento público. Eso es diferente. Estamos hablando de testamento, ¿verdad? Sí, existe el testamento condicional.
Por ejemplo, le podría dejar dicho en el testamento que tiene que graduarse, que va a recibir su legado hasta que se gradúe de abogado y notario. Ah, qué buena motivación, ¿verdad? Para que un papá deje eso expresamente en un testamento. Claro, claro. Buena motivación, sí. Ujú. Michelle, Michelle Ángel, David. Muy buenas noches, licenciada. Gracias por la palabra. En el caso del compañero que estaba hablando de testamentos, pero ¿qué pasaría si a través de un engaño a una persona se le hace firmar una cesión de derechos hereditarios, pero nunca hubo testamento? Se me ocurre tal vez de que se le hubiera engañado a través de una simulación de mutuo en el que el acreedor le da una cantidad de dinero, le hace firmar el documento y resulta ser ese documento una cesión de derechos hereditarios. ¿Qué pasaría en ese caso, licenciada? Ya, le voy a contar. La sucesión hereditaria se divide según nuestro Código Civil. Puede ser de dos formas, no es que se divida, puede ser de dos formas la sucesión hereditaria. Una que es la testamentaria, cuando hay un testamento, y la otra es la intestada. En la sucesión intestada procede solo cuando no hay testamento. Ya el que falleció no dejó testamento, entonces es intestado. ¿Quiénes son los herederos? La ley establece el orden de la sucesión intestada. ¿Quién Con tiene los hijos. el primer grado dentro de ese orden a heredar? El pariente más cercano. ¿Quién es el pariente más cercano? Los hijos y la esposa. La esposa, si tiene derecho a gananciales, va a reclamar su 50% de gananciales y el otro 50% le queda a los hijos. Si la esposa renuncia a los gananciales del matrimonio, entonces procederá a heredar en igual porción que sus hijos. Eso es la Ajá. sucesión intestada. Bueno, la transmisión de la herencia, según el primer artículo del libro 3 de la sucesión hereditaria, establece que la sucesión se transmite desde la muerte del causante, desde que fallece el causante. Él, cuando fallece, no se puede llevar los bienes. Claro. Entonces, la transmisión de la herencia es a partir de la muerte del causante. Bueno, pero ese heredero, el hijo, pero tiene que tramitarse la sucesión intestada, porque ¿quién va a hacer de oficio la transferencia de los bienes que están, por ejemplo, en el registro de la propiedad? Eso nadie lo va a hacer de oficio, es derecho privado, toda esa solicitud de parte. Tiene que cumplir con el procedimiento legal de la sucesión intestada, ¿sí? Los herederos. Bueno, pero hay personas que dicen, bueno, y yo tengo derecho a, mi papá dejó 2 casas y somos 2 hijos nada más, ya no está mi mamá y no hay más hermanos, entonces una casa nos va a tocar a cada uno, por decir. Mi papá siempre dijo que la casa que me tocaba es la de la zona 5, por ejemplo. Y a mi hermano le toca la casa de la zona 6. Pero lo tienen que legalizar a través de un proceso sucesorio intestado. Pero resulta que el hermano dice, ay, ya va aquí que se tramite el sucesor intestado, ese notario se tarda mucho, a ver cuánto tiempo hay que esperar para que lo pongan a mi nombre y a mí me urge el dinero. Le vendo la casa a mi hermano y hago una cesión de derechos a favor de él. Y así todas las 2 casas, la herencia, va él solo a tramitar el intestado
Y en la junta de herederos va a presentar la escritura pública donde yo le cedí mis derechos hereditarios. Y entonces la sucesión hereditaria, a la hora de ser declarada, solo a él le van a declarar todos los bienes porque yo ya se los cedí antes. Eso lo permite la ley, la cesión de derechos. Eso ustedes lo estudiaron en Civil 3. Sí, sí. Entonces, hace sucesión de derechos a favor de su hermano y entonces la sucesión hereditaria solo la va a tramitar el hermano y todos los bienes van a salir a nombre de él. Y el hermano va a cubrir todos los gastos del intestado. Pero el hermano se lo vendió o le cedió los derechos a cambio de una cantidad de dinero, por ejemplo. Sí, Bueno, mi duda es los realmente derechos. qué pasaría si se, por decirlo así, se le estafó a esa persona haciéndole creer que era un mutuo. Bueno. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Les voy Perfecto, a gracias. hablar de la nulidad absoluta del negocio jurídico cuando se violenta el consentimiento del sujeto. O sea, Gracias. aquí en Guatemala, le voy a adelantar un poco, aquí en Guatemala hay muchas personas que pertenecen al crimen organizado, delincuentes, que engañan al prójimo, ¿sí? Engañan a otra persona. Como usted dice, le hace creer que era un contrato de mutuo, pero la persona no sabía leer y escribir. David, la persona no sabía leer y escribir. Bueno, podríamos asumir eso, pero tal vez por el estado de emoción en el que se encontraba fue de que, digamos, que pudo haber caído en ese engaño. Asumamos de que acaba de morir su pariente, que No es el podía causante de la leer él, herencia. no podía leer. Bueno, sí. Y entonces, Ok, no acompañó otra persona para que le ayudara a leer el documento. Solito fue él. Es que fíjense que eso es un gran problema de nuestro país. Las ajá, personas no leen. Aunque sepan leer y escribir, no leen los documentos. Y entonces, analfabetos el funcionales. notario, por eso tenemos que ser notarios éticos. ¿A qué me refiero? Que un notario tiene que leerle con claridad la escritura pública a las partes. Eso lo van a estudiar ustedes en derecho notarial. Ya que está elaborada la escritura, el notario tiene que darle lectura. Cuando le da lectura a ese documento, ¿qué pasa ahí? La persona si no entiende lo que le están leyendo, tiene que decir, disculpe, señor licenciado, yo no entiendo lo que usted me está leyendo. Entonces, como profesionales éticos, tenemos que explicarle a la persona en qué consiste la escritura pública que uno está leyendo, que le está leyendo a la persona. Porque lamentablemente en nuestro país hay muchas personas que no leen o por su nivel educativo ya hace muchos años que fueron a la escuela y ellos ya no han practicado la lectura. Y lo más triste, que muchas veces en las escuelas no les enseñan a interpretar lo que están leyendo. Leen automáticamente, pero no entienden, no hay interpretación en la lectura. Eso debe ser reforzado muchísimo en todas las escuelas. Completamente de acuerdo. ¿Qué sucede aquí? Entonces, los notarios tenemos que ser correctos en nuestro actuar y explicarle a la gente qué clase de contrato se va a firmar. Ahora, si hay mala fe y son ya a propósito que aprovechan, como usted dice, la necesidad de la persona, el estado emotivo de la persona,
Entonces, tendría que existir prueba de que eso no fue lo acordado, no fue lo pactado, porque tendrían que acudir ante un juez para pedir la nulidad del negocio jurídico. Pero los jueces, sí, por supuesto, tratamos siempre de aplicar la justicia y buscar siempre la verdad. Pero el derecho civil dice que tiene que ser probado. Un Ujú. juez no puede dictar una sentencia si no hay prueba, porque en el proceso tiene que constar los medios de prueba que fueron valorados. Un juez no puede dictar una sentencia solo en base a su sentimiento o a lo que él percibió. Tiene que haber medios de prueba. Ah, ¿Qué medios de prueba? Lo que vimos aquí de la interpretación de los contratos. Pongamos que el señor lo hicieron firmar el contrato. ¿Qué se aplica aquí? Para la interpretación del contrato, también los documentos que se utilizaron previo a la celebración del contrato. Por ejemplo, si hubo una carta de oferta diciéndole, señor, nosotros le prestamos con un porcentaje de tanto y usted lo tiene que pagar cada mes una cantidad de tal. O sea, tienen que haber elementos de prueba que le ayuden al juez poder dictar su fallo. de acuerdo. O si hay un video o una grabación, testigos también. El Código Procesal Civil y Mercantil permite la declaración de testigos, pero tiene que ser probado porque solo del aire los jueces no pueden dictar un fallo si no hay medios de prueba. Está el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el cual el juez tiene que fundamentar su fallo en base a los medios de prueba que se aportaron. Hay una prueba que se llama declaración de parte. En el caso que el de la empresa, el prestamista, él diga a la hora de responder la aplica con las preguntas que se cuestionan en el juzgado y acepta que efectivamente era un contrato de mutuo, entonces eso es una prueba válida, definitivamente. Constituye plena prueba y en base a esa declaración sí podría dictarse a favor de la persona que usted menciona. Ah, perfecto. Pero si no hay pruebas, no puede el juez declarar la nulidad del negocio jurídico. De acuerdo. Muchísimas gracias, Yo licenciada. sé que hay muchos engaños, hay muchos engaños. La labor que nos toca hacer es grande porque nuestro pueblo, el nivel educativo incluso ha sido deficiente. A los niños no se les pone a leer y a interpretar lo que leyeron, aunque sea un cuento, sea libro de cuentos. Si un niño lee y entiende lo que dice la historia que leyó, que lo diga, ponerle esos ejercicios de interpretación a los hijos. Por supuesto, no le vamos a dejar todo el trabajo en escuela. Los padres tienen que contribuir a que sus hijos interpreten lo que están leyendo. O sea, no es solo dejar la educación a cargo del colegio, de la escuela. Los padres tienen que participar en ayudar a sus hijos, porque yo estoy segura que todos los que están estudiando derecho aquí les gusta leer, porque la carrera es de leer. Esta carrera no la puede estudiar alguien que no le gusta leer y, por supuesto, interpretar el texto que está leyendo, porque en el ejercicio profesional tienen que ser analíticos y buscar dentro de los medios de prueba que les presentan sus clientes los aspectos que van a utilizar para defenderlo.
por ejemplo, si van a ser abogados, y se convierte uno en investigador, en analizar, en buscar los aspectos de prueba, y eso a la hora de presentar los abogados, los alegatos, pues lo tiene que hacer ver ante el juez para que el juez ya pueda aplicar ese análisis a la hora de dictar la sentencia. Tienen que convencer al juez de la pretensión, se llama pretensión, que está contenida en la demanda de su cliente o a la persona que están defendiendo, la inocencia de su cliente. Pero para eso tienen que leer e interpretar las cosas. De acuerdo. Gracias, licenciada. Muy amable. Esta carrera es hermosa y la verdad que se ayuda a mucha gente. Desde que son estudiantes, ustedes pueden ayudar a las personas. Cuidado con lo que va a ir a firmar, ya sabe bien de qué se trata. Pedir uno antes de la firma del documento, quiero copia del documento que voy a firmar. Y si no lo entiende, pedir favor a un estudiante de derecho, a alguien que le ayude a leer ese documento. Por mucha urgencia y mucha necesidad que tengan del dinero. Es importante saber a qué se comprometen. Porque una vez el compromiso, el derecho de obligaciones, ustedes estudiaron en el semestre anterior lo que es el cumplimiento de las obligaciones. Entonces hay exigencia del cumplimiento de lo que han firmado. Así que mucho cuidado con lo que firman. También no es de que veamos con miedo, simplemente hay que leer y entender lo que están firmando. Daniel de Jesús, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Mire, Lick, por lo menos una consulta ahorita que está hablando de las firmas, ¿va? Sí, Por lo menos en un recibo ordinario donde se haya pagado por lo menos algún terreno sí, y consta con la firma del que recibe el dinero, ¿es válido? sí. Constituye medio de prueba. El artículo 177 del Código Procesal Civil y Mercantil dice que sí es permitido cualquier fotocopia, recibos, en fin, medios de prueba que está presentando la persona para acreditar su defensa o la demanda, depende, ¿va? Sí, pues sí, Sí, porque viera, Lick, sí es que como, valorado, fotocopias, correspondencia que se haya cruzado las personas, sí permite al juez entender qué pasó, ¿verdad? Y si pagó o no pagó, y sí, cuánto fíjese, pagó. Siempre y ah, cuando tenga en orden sus documentos, sus recibos, ¿verdad? ¿Fue un contrato por abonos? sí, Lick, es que fíjese que, bueno, no sé si le puedo hacer yo esta consulta, ¿va? Pregunta. Bueno, todos Fíjese que, aprendemos, ¿verdad que sí? Todos aprendemos, sí. sí, Lick, lo que pasa es que mi papá le pagó un terreno a mi tía, ¿va? Ujú, A mi tía le pagó un terreno hace aproximadamente como 13 años. sí. Él se lo pagó. Le dio una totalidad en dinero, pero hasta ahora que él quiere hacer la desmembración, en el recibo consta únicamente por venta de terreno, nada más. ¿Son derechos posesorios o está inscrito en el registro de la propiedad? No está inscrito en el registro de la propiedad, Muy pero son, bien. son No ha herencias hecho de ellos. escritura pública. ¿Perdón? No hizo escritura pública de No, traspaso del bien. no hizo nada de eso. Bueno, Solamente le entonces, pagó el, va. re- el, Entonces, el bien. y ahora ella quiere firmar escritura o no quiere firmársela. No, ahora lo que quiere hacer ella es que ya no le quiere dar en totalidad el terreno, sino que solamente le quiere dar por lo Una menos parte. una parte, por lo menos una Bueno, parte de ¿qué 3 metros. prueba tiene su papá de que le había vendido la totalidad del terreno? ¿Qué prueba tiene? Solo los recibos, Y ahí dice que es por la totalidad del terreno. sí, ahí nada más dice por la parte del terreno.
pero no consta, no dice el metraje, no dice nada. Bueno, yo les he explicado que tiene que haber prueba. Si no tienen prueba, ¿cómo puede un juez hacer justicia? Solo con el dicho, pues tendría que ser un abogado que logre hacer lo que se llama una prueba anticipada o una declaración de parte o testigos, en fin, tendrán que ver, además de los recibos, de qué otra manera pueden demostrar que ella le está vendiendo la totalidad del terreno. Pero tienen que tener prueba. O sea, el metraje. Y ahora bien, háganlo ahora que están en vida los dos, ¿sí? Porque si lo dejan así y no escrituran, entonces va a ser más difícil con los herederos de la señora. En vida tienen que hacerlo. Debieron hacerlo desde el principio. Hacer la compraventa y que fuera por abonos. Si se lo iba a pagar por pocos, hubieran establecido los pagos por abonos. Pero de una vez la escritura de compraventa. No de palabra, no solo de recibos. En fin, los recibos ayudan a establecer un pago, pero para establecer la totalidad del terreno, solo que tuvieran otros medios de prueba. Y entonces Testigos, tendría que llevarse una ejecución de escritura. ya. Pero no solo testigos, tienen que haber otras pruebas. Sí, porque ahorita sí ya se encaprichó, que solo es una parte, pero Pero es, la verdad le digo, si no tienen prueba, pues considérenlo a perderlo todo, porque ya si ella deja de vivir, los herederos de ella ya no se los van a dar. ya. Ahorita pueden demostrar que sí es la firma de ella, Sí, pero si ya ahorita sí. falleció ella, ¿cómo podría hacerse una prueba de que sí es la firma de la persona? Sí, es de llegar a un mutuo acuerdo de veras con ella, porque Y sí, rápido antes de que ella ya no esté. porque ella ahora como que se arrepintió y ya solo es una parte y se cerró. Pero tiene otro problema, va, en esta cuestión del terreno, ¿Por qué? porque a ella ya le habían, o sea, mi abuela ya le había nombrado en otro lado, y esa parte del terreno que estaba sobrante, ella lo vendió sin el consentimiento de los demás hermanos. Es bien lista. Es cabroncita. Y ahorita, pues, Pues mire, tal vez a través de un conciliador logran resolver eso. sí, porque yo siento que sí está un poco complicado eso, pero Bueno, pero ¿en qué lugar está el inmueble? ese está acá en Santa Elena Varías. Ah, ya. En el juzgado, los jueces aplican la conciliación. Podrían acudir con el juez de paz y solicitarle si él puede hacer una reunión con todos y el juez intervenir para que exista una conciliación. Sí, pues sí, porque estaba viendo yo como que si mi papá hubiese comprado su propia herencia también, porque está a la par de lo que a Sí, él pero también. ahora lo bueno que tiene la ayuda de su hijo Daniel, que está estudiando Derecho. Entonces, vayan a platicar con el juez de paz de la localidad si él les puede ayudar a que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Pero Eso hay que vamos. hacerlo rápido antes de que fallece, porque si ella fallece ya no les dan nada. Bueno, licenciada, gracias, oye, se lo Bueno, agradezco un hágalo, montón. hágalo, no lo deje al tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, para María Mercedes, perdone, la última pregunta, porque ya tengo que entrar a la Licenciada, otra clase. licenciada, disculpe una pregunta. Fíjese que al momento de que yo me realicé el examen, no me di cuenta y yo hice el de la sección B. Sí,
No sé si va a haber algún problema con eso. Ya le conté que los que Es que no me entré, hicieron no entré eso, me temprano. pusieron un trabajo de largas horas entre 500 alumnos. Tuve que buscar de qué sección era usted. Sí, licenciada, disculpe, la verdad es que no me di cuenta. Sí, fíjese que está en sexto semestre. Disculpe que le llame la atención frente a todos, pero está en un sexto semestre. Y usted no se imagina el trabajo que le implica a uno estar buscando el carnet, porque no solo usted fue, fueron un montón que no saben su número de carnet ni saben de qué sección son. Yo termino molesta porque realmente ese es un trabajo que no debería yo de hacer, simplemente no reportar la nota de los que no cumplen con poner su carnet y su sección. Para mí sería más fácil, no los incluyo en la calificación y que hagan extraordinario. Sí, es que el Pero problema yo no no soy así, pero yo no soy así. Me pongo el trabajo y aunque me den las 2 de la mañana, yo estoy buscándolos en los listados. disculpe, licenciada, sí, yo sé que tengo la culpa por no fijarme, pero yo dije, le voy a preguntar porque no pude entrar puntual a su clase el día de hoy. Bueno, está bien. Bueno, que tengan feliz noche. Se cuidan mucho, Feliz nos noche, vemos el licenciada. Feliz noche, licenciada. licenciada. Muchas gracias por la clase. Muy Igual. buena. Feliz noche, Lick.